La noticia económica de la semana es la compra de un paquete equivalente al 9,9% del capital social de Telefónica por parte de la empresa de telefonía de Arabia Saudí que se llama Saudi Telecom Company. La recepción de esta noticia en general ha sido negativa en España por parte de los opinadores y por parte de los políticos en general. La operación consiste simplemente en la compra de ese paquete de acciones a cambio de 2.100 millones de euros. Como alcanza esa proporción, el Ministerio de Defensa tiene que terminar de autorizar la operación y el argumento para poner una operación voluntaria entre dos partes por parte del Ministerio de Defensa es que es una empresa estratégica. Yo, en primer lugar, lo primero que rechazo es la idea de que una empresa o un sector sean considerados estratégicos. No porque niegue la importancia de las telefonías y de Internet, etcétera, sino porque aceptar esa categoría es aceptar también que los políticos puedan definir como estratégico cualquier cosa, porque puede ser la industria automotriz, la industria, lo que se les ocurra. Y entonces eso es conceder más poder a los políticos y es quitarnos poder a nosotros, la sociedad civil. Pero lo que en realidad es verdaderamente estratégico no es una empresa, sino en este caso que funcionen los teléfonos y que funcione Internet. Y yo no me imagino que los saudíes quieran comprar una empresa o tener una participación significativa en una empresa para fastidiarla. Yo más bien me imagino que a ellos lo que les interesa es que la empresa vaya bien para poder seguir cobrando dividendos como los que ya paga Telefónica. Pero además, como digo, dejar que el gobierno sea el que dé la palabra final en una operación entre dos partes significa darle al gobierno la posibilidad de que prohíba a un accionista vender sus acciones. Y yo me pregunto, ¿qué derecho tiene el gobierno para prohibirme a mí, que tengo acciones de Telefónicas, a vendérselas a quien yo quiera? Eso me parece una invasión de un derecho que tiene el propietario de acciones de venderlas o hacer lo que quiera. A mí me gusta Arabia Saudí, me parece el modelo de sociedad en el que me gustaría vivir, evidentemente no. Pero hay muchos otros países que tampoco me gustan y sin embargo a nadie se le ocurre plantear la prohibición de operaciones comerciales entre empresas de un país y del nuestro. Aceptar la posibilidad de que España vete esta compra es también abrir la puerta a que el día que Telefónica, en este caso, o cualquier otra empresa española compre una filial extranjera, también nos la veten. Quiero decir, esto va en dos direcciones. A nosotros nos gustaría, mejor dicho, nos hubiera gustado que, por ejemplo, cuando Telefónica compró parte de Entel, que era la Telefónica Argentina, en Argentina hubieran dicho, no, mira, Telefónica no se la vendemos. O que cuando Telefónica compró una participación en Colombia, en Perú, etcétera, hubieran dicho, no, a Telefónica no se lo vendemos. Al contrario, a nosotros lo que nos interesa es que nuestras empresas tengan la libertad de invertir en el exterior, pero también la libertad de que gente del exterior invierta en nuestro país, que además es algo de lo que estamos realmente necesitados. En esto que te estoy diciendo yo haría una excepción únicamente en el caso de China, porque China es un país extremadamente poderoso y con vocación de primera potencia mundial cuando es un régimen totalitario. No es el caso de Arabia Saudí, no tiene vocación expansionista ni vocación de primera potencia mundial, al revés. Arabia Saudí está en buenos términos con Estados Unidos y en general con el mundo occidental, que somos los principales clientes de su petróleo y su gas. También hay que tener en cuenta que esta empresa saudí no es la primera inversión que hace en el exterior, sino que ya está presente en 11 países en donde atiende a 170 millones de clientes. Por lo tanto, no
no es una empresa recién llegada, es una empresa que, digamos, no tiene por qué ser un socio indeseable. Otra de las cosas que se alega es que puede poner en riesgo la seguridad nacional, digamos. Pero yo creo que la seguridad nacional en España se está poniendo en peligro de muchas otras maneras. Por ejemplo, con la incorporación del comunismo en el gobierno. Por ejemplo, con los pactos del gobierno con partidos disolventes, es decir, con partidos que promueven la disolución del propio país del que forman parte. Y eso me parecen amenazas mucho más directas y mucho más concretas que el hecho de que una empresa saudí, de la cual indirectamente es propietaria la familia real saudí, tenga el 10% de Telefónica. Además hay que ser coherente, porque al mismo tiempo que aquí Yolanda Díaz dice que se opone a esta operación, que no puede seguir adelante, que Margarita Robles dice que lo van a estudiar con detenimiento, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, queremos que Arabia Saudí apruebe la compra de 5 corbetas a Navantia, porque puede generar mucho empleo en los astilleros españoles. Pero entonces, ¿en qué cabeza cabe vetar por un lado una operación y por otro lado que nos sigan comprando esas corbetas o que nos sigan contratando nuestras empresas cuando, por ejemplo, como por ejemplo cuando las contrataron para construir los trenes de alta velocidad en Arabia Saudí? Entonces, creo que hay que tener en cuenta el marco general y que España no tiene ningún motivo para no estar en buenas relaciones con Arabia Saudí. Por el contrario, yo creo que el interés de España es tener buenas relaciones con Arabia Saudí porque es un buen socio comercial, puede ser un proveedor importante de energía y porque ya nos viene comprando, insisto, los servicios de empresas constructoras y también de otras cosas, como por ejemplo estas corbetas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo lo que se pone en riesgo, decir simplemente, no, esta operación no puede seguir adelante, hay que vetarla, etc. Una tercera parte, o una tercera pata con la que se argumenta contra esta operación, es que es de alguna manera promover el avance del Islam en España. Y eso realmente a mí me parece un disparate, porque estamos en un país donde permanentemente, todos los días, llegan pateras y no llegan precisamente con cristianos, sino que llegan con musulmanes. Entonces, si a alguien le interesa evitar el avance del Islam en España, lo primero que tendría que hacer es controlar las fronteras y no dejar que entre ni una sola patera más. También hay quien dice que no hay reciprocidad porque la Iglesia Católica no tiene libertad para abrir iglesias en Arabia Saudí, como si hay libertad para abrir mezquitas en España. Pero eso es otra discusión. Y en todo caso, hay que evidentemente discutir y pelear por esa reciprocidad. Lo que quiero decir es simplemente que esto no es una operación que hay que mirar de manera aislada, sino dentro de un marco general más amplio, en el que, en primer lugar, el gobierno de España tendría que cumplir con su misión fundamental, que es proteger las fronteras, y no lo está haciendo, y que, en todo caso, no es España la que vende una parte de Telefónica, sino que son personas, accionistas individuales que han decidido vender sus acciones, en este caso a la empresa de telefonía saudí, y no veo motivos por los cuales el gobierno pueda vetar esa operación, es decir, conculcar el derecho de unos propietarios de unas acciones a venderlas. Si además, en algún momento, esa presencia saudí en Telefónica comprometiera de manera real la defensa o la seguridad de España, que insisto, está mucho más amenazada y de manera directa y concreta por otros motivos, como insisto, la presencia del comunismo en el gobierno y los pactos con partidos disolventes. Pero insisto, si en algún momento esa presencia saudí fuese efectivamente una amenaza, pues se la podría expropiar y punto. Entonces, ¿qué riesgo corre España con tener un socio que al final lo único que quiere es que la empresa le vaya bien y cobrar unos dividendos?
que está poniendo el dinero. Es decir, de ganar la llevaría en todo caso España, que tiene siempre el as en la manga de expropiar si las cosas finalmente salen mal. Entonces yo realmente no veo ningún problema. Y termino este punto resaltando que hay algo que es mucho más estratégico que tener una empresa española de telefonía o de petróleo, de electricidad, lo que fuese, que es tener un presidente que no mienta. Entonces, a mí me parece que está totalmente fuera de escala preocuparse por esto y no insistir cotidianamente en lo más preocupante, que la cabeza del gobierno de España es un mentiroso sin escrúpulos, que no solo no ha sido castigado en las urnas, sino que ha sido premiado porque lo ha votado 1 millón de personas más, y por eso es que, dado que la gente, por sectarismo, por ingenuidad o por el motivo que fuese, lo han premiado, y entonces el gobierno lógicamente va a más en su afrenta contra las instituciones y contra lo que es lo normal y lo deseable en un país serio, y por eso en ese marco es que ha ido Yolanda Díaz a visitar hacia Bruselas al golpista prófugo Puigdemont. Entonces, que en este país que tenemos una vicepresidenta buscando el apoyo de un golpista prófugo, nos preocupemos porque se le vende el 10% de un paquete de acciones de una empresa importante a Arabia Saudí, me parece ridículo. El segundo punto que te quería mencionar es el dato de producción industrial de julio que acaba de ser publicado. En 6 de los primeros 7 meses del año, la producción industrial cayó con relación al mismo mes del año anterior. Concretamente, en julio la caída fue de 1,9%, pero lo que es peor es que la producción industrial de julio de 2023 es un 1% menor que la de julio de 2019. Es decir, han pasado 4 años y la producción industrial española no supera el nivel que tuvo hace 4 años, como digo. Esto te muestra dos cosas. Por un lado, que el mundo de la política está en sus cosas, digamos, le importa 3 pitos lo que pase con la economía, con las empresas, con el empleo, no les importa nada. A ellos lo que les importa son sus pactos, hablar con los partidos separatistas, etc. Ellos tienen su agenda aparte. Y lo otro es que este dato te ratifica lo que ya te he venido comentando en semanas atrás, de que lo que le espera a la economía española es una desaceleración, y que esa desaceleración va a ir siendo más evidente, a pie de calle me refiero, a medida que avance el segundo semestre del año. Cae la producción de bienes de consumo, en particular los de consumo duradero, donde están, por ejemplo, los vehículos, cae la producción de energía, cae la producción de bienes intermedios. La única que anda bien es la producción de bienes de equipo, que realmente ha crecido casi un 6% y es lo único que crece en todos los meses del año. Es verdad que desde niveles muy golpeados desde la pandemia. Y la producción de bienes de consumo no duradero aguanta ahí en 0 más o menos. Pero insisto, la perspectiva, y ya no perspectiva, en realidad los datos nos están mostrando que la economía va a menos, y esa tendencia se va a ir profundizando. Y el tercer punto que te quería mencionar tiene que ver con un nuevo informe del Banco de España, en el que siguen mostrando como preocupante la baja ejecución de los proyectos vinculados con los llamados fondos europeos. Yo lo que quiero insistir en este punto es que no solo no tienes que preocuparte por esto, sino que tienes que alegrarte. ¿Por qué? Porque, para empezar, los fondos europeos son algo que se diseñaron en 2020 para superar un problema puntual de ese año, y estamos en el 2023 y esto va para largo. En realidad, los fondos europeos ya es algo que tendrían que ser suspendidos,
lo que se ejecutó hasta ahora, lo que está comprometido hay que terminarlo, pero no hacer más proyectos porque eso se va a financiar todo con deuda en cabeza de la Unión Europea. Pero lejos de pensar, bueno, como es deuda de la Unión Europea, a nosotros no nos preocupa. No, al revés, te tiene que preocupar más. ¿Por qué? Porque esa deuda de la Unión Europea es el argumento que van a usar y que ya están usando para que la Unión Europea cobre sus propios impuestos. Es decir, que además de todos los impuestos que tienes que pagar a tu municipio, a tu comunidad autónoma, al gobierno nacional, tengas que pagar también impuestos europeos. Es realmente demencial. Pero es el tema, es el típico proceder de los políticos. Primero te dan, las obras, los préstamos, los fondos europeos, y luego te dicen, ahora hay que pagarlo, tiene que pagar los impuestos. No. Entonces mejor no lo ejecuten, suspéndanlo ya mismo, insisto, lo que ya está comprometido que se haga, y lo que no, pues que no se haga. Porque no te olvides que los fondos europeos se tienen que dedicar exclusivamente a las áreas que los políticos ultraecologistas de Bruselas definieron, que no tienen por qué ser las áreas de inversión más urgentes, digamos, más rentables. Por eso, como ya te comenté varias veces, los fondos europeos, por definición, son una inversión subóptima. Quiero decir, en el mercado hay una X cantidad de inversiones factibles, con una determinada rentabilidad. Todas no se pueden hacer porque no hay recursos para hacer todas a la vez. Bueno, ahora viene la Unión Europea y dice, hay dinero para hacer inversiones en esta y esta área. Pero esas áreas coinciden con las áreas más rentables, que decir, más rentables son aquellas que son más urgentes desde el punto de vista del consumidor. Pues no son las mismas, porque a la Unión Europea le gusta lleva su agenda climática, ultraecologista, digitalización, etcétera, digamos, sus fobias, que insisto, no tienen por qué coincidir, y de hecho no coinciden con las necesidades que expresan los consumidores diariamente con sus compras y abstenciones de comprar. Entonces, en primer lugar, son una inversión subóptima. Segundo, como te dije, eran inversiones pensadas para, digamos, alentar la actividad económica de hace 3 años, cuando estaba la pandemia, no ahora. Tercero, son la excusa para imponer impuestos europeos, cosa que tenemos que rechazar de plano, porque a nosotros no nos interesa no solo no pagar más impuestos, sino que no nos interesa que haya un poder centralizado en la Unión Europea que le pueda poner el pie a los gobiernos nacionales. Es verdad que ahora con el gobierno nacional que tenemos, uno dice, mira, si lo controlan desde Bruselas, mejor. Pero tenemos que tener la expectativa de que algún día nos gobierne gente razonable que apueste por la libertad y apueste por la defensa del derecho de propiedad. Y eso puede no ocurrir a nivel europeo. Por lo tanto, y nosotros, además, siempre vamos a poder controlar mejor al poder que tenemos más cerca que al poder de Bruselas. Aunque, insisto, es verdad que no lo hemos controlado en absoluto, porque un presidente mentiroso y sin escrúpulos se lo ha premiado con 1 millón más de votos, cosa que es incomprensible, pero es la realidad. Y en cuarto lugar, estos fondos europeos están condicionados a la aprobación por parte del gobierno de España de una determinada cantidad de hitos, digamos que ellos le llaman reformas, pero que entre esas reformas tienes, por ejemplo, el nuevo régimen de cotizaciones sociales de los autónomos, que es un sablazo a los autónomos, la subida de cotizaciones por el mecanismo de equidad intergeneracional, el ingreso mínimo vital, o sea, todas cosas negativas, todas cosas empobrecedoras. Entonces, los fondos europeos no solo son inversiones subóptimas, que son la coartada para meternos impuestos europeos, que responden a las fobias de Bruselas, que no a la de las necesidades de los consumidores, sino que además son la excusa para aprobar reformas empobrecedoras. Por lo tanto, con todo esto lo que te quiero decir una vez más es, ni te preocupes si los fondos europeos se subutilizan. Insisto, lo mejor sería que se paralizaran ya mismo y que terminemos con esta historia. Entonces, lejos de preocuparte, tienes que verlo con beneplácito.